Nuestra historia comienza con un nostálgico viaje al pasado, cuando nuestro protagonista se sumergía profundamente en los recuerdos de su infancia. Esa época dorada donde su mayor alegría era contemplar la cara de absoluta felicidad que aquella pequeña chica le ponía. Para él, ese era, sin duda alguna, el sentimiento más puro que un ser humano podría experimentar. Pero ahora, volviendo a la cruda y gélida realidad del presente, encontramos a nuestro prota terminando una extenuante jornada laboral. Se encuentra sentado en la banca de un parque solitario, ingiriendo un bocado rápido, con una expresión de derrota absoluta grabada en el rostro. En su mente, el eco de la frustración resuena con fuerza. Pensaba que todo lo que hacía, por más que se esforzara, simplemente no era suficiente. Incluso unos niños que jugaban cerca se detenían a observarlo con extrañeza, cuchicheando entre ellos sobre qué le pasaba a ese señor. Creían que era un indigente y empezaban a entrar en pánico por su presencia tan descuidada. Pero en ese preciso instante, y justo por su espalda, una chica rubia se aproximó con sigilo. Al notar su figura, ella se queda completamente sorprendida. Era alguien a quien ella conocía perfectamente. Así que, con un tono sumamente alegre, le pregunta a nuestro prota si acaso él es Kasekage. En ese instante, nuestro protagonista voltea a verla, visiblemente inquieto por esa pregunta tan repentina, y le inquiere a la joven por su identidad. Ella, por su parte, empieza a caminar hacia él con paso firme y, al estar justo delante de nuestro prota, le pregunta si de verdad no se ha dado cuenta de quién es, afirmándole que es ella misma, como incentivándolo con la mirada, para que los engranajes de su memoria empiecen a girar de una vez por todas. Nuestro prota empieza a cuestionar internamente las palabras de la chica, diciéndose a sí mismo que es matemáticamente imposible que un tipo tan acabado como él pueda ser amigo de una Gyaru tan linda y radiante como la que tiene enfrente. Estaba sumido en un mar de confusión, así que ella, al notar su prolongado silencio, le suelta una pista clave. Le dice que ellos hicieron una base secreta juntos cuando eran niños. Esas palabras dejaron con más interrogantes a nuestro prota, quien inicialmente no sabía a qué se refería, pero el estímulo lo obligó a bucear en sus recuerdos de niñez. De repente, un destello de memoria aparece, recuerda a una niña pequeña que le pedía con entusiasmo que construyeran una mesa, algo en lo que ambos se ponían de acuerdo para ponerse manos a la obra de inmediato. Al recordar a esa pequeña y compararla con la mujer rubia y hermosa que tiene delante, el prota finalmente conecta los puntos, son la misma persona. Lo único que logra articular su boca es el nombre de la chica, Karen. Ella, al notar que por fin la ha reconocido, le comenta con una sonrisa que no lo ha visto desde la escuela primaria, mientras Kasekage piensa para sus adentros que, definitivamente, ella ahora se ve completamente diferente y espectacular. Karen, con un tono juguetón, le dice que pensaba que nuestro prota estaría mucho más sorprendido al verla, pues hasta ese momento su reacción había sido bastante plana. Al notar que Kasekage carga con una sombra de tristeza en los ojos, le pregunta con tacto sobre todas esas penas que parece estar sobrellevando a solas, añadiendo que, al principio, cuando lo vio sentado en total soledad en el parque, pensó que nuestro prota era un tipo bastante raro. Nuestro protagonista le confiesa que pensó que quedarse un rato en el parque le ayudaría a ahorrar un poco en la tarifa del café internet donde se hospeda, aunque admite que, visto desde afuera, sí parecería una persona sospechosa merodeando el lugar. Ella, al escuchar tales palabras y visiblemente preocupada, le pregunta si es verdad que se está quedando en un café internet. Kasekage se lo confirma con pesadez, añadiendo que le han pasado algunas cosas y, por eso ha terminado viviendo en esos lugares. Karen, al oír esto, se tensa por un segundo, pero con una determinación inquebrantable y mucha buena voluntad, toma rápidamente a nuestro prota por los brazos y le pide encarecidamente que la siga. El prota, algo cabizbajo, le pregunta a qué se refiere con eso de irse, pero ella, con una gran sonrisa iluminando su rostro, le suelta la bomba, le dice que lo dejará quedarse en su casa. Esto tomó por sorpresa a nuestro prota, quien no entendía por qué ella le ofrecía algo tan grande de la nada. Rápidamente intenta declinar, diciéndole que no, que debería dejar las cosas como están. Además, le aclara que todavía está trabajando y que puede tranquilamente pagar las tarifas del ciber.
Pero Karen, un poco más molesta, lo regaña con autoridad, diciéndole que no podría dejarlo así, mientras ve cómo nuestro prota se ve destrozado por algo que le ha pasado. Tomándole las manos nuevamente, trata de empujarlo para que camine y le asegura que todo está bien, que solo debe ir con ella. Ante tal insistencia, Kasekage solo puede quedarse en silencio y empezar a seguirla dócilmente hacia su hogar. Unos minutos más tarde, al llegar al destino, el prota se sorprende al notar que ella reside en una vivienda un poco humilde y, con un aspecto algo descuidado por fuera. Sin embargo, a Karen parece no importarle en lo más mínimo. Tras entrar, le invita a pasar, y Kasekage, al cruzar el umbral, nota que el interior también se siente bastante anticuado, aunque prefiere guardar silencio por respeto. Karen, por su parte, sí notó que el prota estaba mirando de más el lugar, así que le pregunta directamente si cree que la casa está muy descuidada. Le explica que, en realidad, esa propiedad le pertenecía a su abuela, pero que recientemente ella se fue con San Pedro y la terminó heredando. Admite que es un espacio algo grande para una sola persona, pero afirma con nostalgia que ese lugar le trae muchísimos recuerdos, por lo que ese sitio es demasiado importante para ella. Todo esto lo decía mientras nos dedicaba esa hermosa sonrisa. En ese momento el prota le pregunta si todo es verdad, así que ella, al verlo medio sonreír por fin, decide desviar la mirada y cambia de tema bruscamente, diciéndole que de seguro debe tener mucha hambre, después de haberlo visto comer un simple pan en el parque. Así que le anuncia que irá a preparar un montón de comida. Nuestro prota, quien está un poco avergonzado, le dice que no hace falta que llegue tan lejos y que no debería preocuparse, pero unos minutos después, la rubia ya le ha preparado severa comelona. Ella se sienta junto a nuestro prota y le pide que coma, incluso lo amenaza con que, si no lo hace, ella misma le dará de comer en la boca. Kasekage, al notar ese ligero regaño cariñoso, toma los palillos y empieza a comer un poco. Karen, muy entusiasmada al verlo, le pregunta sobre el sabor de la comida, añadiendo que heredó esa sazón de su abuela. Nuestro prota, algo más tranquilo, le dice que ha pasado mucho tiempo desde que comió una comida casera tan buena como esa. Una ligera sonrisa se forma en nuestro papucho decaído. Karen, al notar ese ligero cambio, le dice que ella tiene mucha confianza en su cocina, pues probablemente sería una buena esposa, así que le pregunta a nuestro prota por si está casado todavía. Añadiendo que escuchó por algunas personas del pueblo que, hace algunos días tuvo una pelea con su esposa y, le añade que también escuchó que esa esposa lo echó de la casa. Justo cuando iba a decir lo último, fue interrumpida por nuestro prota, quien con un tono sumamente serio le dice que, ya no tiene un hogar al cual volver. En ese momento, la cara sombría de Kasekage vuelve a posarse en él, así que rápidamente le dice a Karen que actualmente está divorciado. Ella, al escuchar esas palabras, se queda completamente en shock. Pero rápidamente, para calmar el ambiente, le dice que lo entiende, añadiendo que la vida está llena de sorpresas, además de aconsejar a nuestro prota a que siempre mantenga la cabeza en alto. Para Kasekage, ella es realmente relajada y casual. Unos minutos más tarde, cuando acaban de cenar, Karen le dice a nuestro prota que puede irse a dar un baño, mientras ella va a lavar los platos. El prota piensa que ella está siendo muy considerada, así que acepta la oferta y se va al baño. Pero Karen, al quedarse sola frente al fregadero, se dice a sí misma muy nerviosa que no puede creer que ahora esté teniendo una oportunidad después de tanto tiempo sin verlo. Ahora sí entendemos todo. Esta chiquilla está bien enamorada de nuestro prota cara de tractor. Kasekage, por su parte, quien ya estaba en el baño dándose un chapuzón, pensaba que ese baño también estaba ya bastante deteriorado, pero no podía quejarse, él solo era una especie de mendigo en ese hogar. En ese momento se mete en la bañera, pero se da cuenta de que es bastante pequeña. Por su parte, empieza a tener algunos recuerdos que lo atormentan. Recuerda el día donde su esposa le pidió el divorcio. Ese fatídico día para Kasekage, no podía creer lo que su exesposa le pedía, así que le preguntaba el por qué quería separarse. Algo más molesto en ese recuerdo, se levantaba de la silla y le gritaba que cómo era posible, si apenas acababan de construir esa casa.
su ex se tomaba la cabeza y pegaba un grito de miedo, pero el prota entendía que algo no cuadraba. Así que rápidamente le volvía a gritar y le decía que no había forma de que se separaran, pues esa casa era nueva. La exesposa, por su parte, estaba montando severa escena y, en un gesto despiadado, estaba grabando toda esa discusión con una grabadora. Los gritos del prota y sus propios gritos de miedo estaban siendo registrados. Algo andaba muy mal para nuestro querido Kasekage. Y así fue, algunos días después su esposa no regresó a casa y, en cambio, fue notificado legalmente. Nuestro prota, después de recibir el documento, algo nervioso lo abre al saber más o menos lo que era. Pero lo que sí no entendía era el por qué su exesposa le enviaba los papeles de divorcio pidiéndole casi todo, además de dinero, haciéndolo pasar por un hombre agresivo y abusivo con ella. Kasekage no creía que ella estuviera haciéndole eso, claramente era una trampa y una actuación. La exesposa pedía mucho dinero, pensión y alejamiento total de su círculo familiar. Todo esto, regresando al presente, lo hacía sentir completamente mal a nuestro prota, quien se decía que no ha sido capaz de interactuar bien con las personas desde entonces. A pesar de que Karen le ha tendido una mano como siempre lo hizo. En ese momento el prota, quien se lavaba el rostro, seguramente limpiándose las lágrimas, escuchó un crujido proveniente de la bañera, así que rápidamente se levantó. Unos segundos después está pidiéndole disculpas a Karen, comentándole sobre el daño estructural de la bañera. Ella, al ver que él se está inclinando, le pide que se detenga, pues le alegra más saber que Kasekage está a salvo y no herido. Pero nuestro prota le dice que lo siente mucho, añadiendo que al día siguiente se irá y le pagará ese daño, pero le pide que le dé tiempo, pues no tiene todo el dinero para pagarle de inmediato. Karen, al verlo tan humilde, se le calienta el corazón y, tomándole la mano le pregunta por si no recuerda la promesa que hicieron en la base secreta de niños, esa donde se afirmaban que cuando crecieran vivirían juntos. Recordando que siempre fue su promesa, ella le dice a Kasekage que deberían hacer de esa casa su nueva base secreta. Kasekage se queda inexpresivo, pero ella le pregunta que de igual forma él no tiene casa. Así que le pide que renueven ese lugar para que puedan vivir juntos. En ese momento le pregunta la opinión de nuestro prota, pero Kasekage, algo serio, le dice que lo siente, añadiendo que arreglará el baño, pero sobre lo de vivir juntos le pide tiempo para pensarlo. Ella, al escucharlo, se apaga un poco, pero decide no molestarlo más. Al día siguiente, nuestro prota miraba bañeras en su puesto de trabajo. Analizaba los precios, pero en algunos otros escritorios, escuchaba los susurros de sus compañeros de trabajo hablando mal de él y de su fracaso de matrimonio, calificándolo como violento. En ese momento nuestro prota decidió ir al baño a refrescarse, pero cuando está regresando a su puesto de trabajo, se dice que él nunca ha sido una mala persona con nadie, y mientras camina ve a una chica en apuros tratando de alcanzar un libro. Así que rápido corre a ayudarla, pero cuando le entrega el libro a esta chica, ella corre como teniéndole miedo. Así que nuestro prota entiende que, en algún momento empezó a asustar a las personas con su presencia. Cuando el prota regresa a la casa de la rubia, se dice que ella está actuando igual que antes, pero no sabe cómo se sentirá ella cuando descubra el motivo de su divorcio, añadiendo que probablemente ella tendrá miedo de él también. De igual forma, entra a casa afirmando que es fin de semana y deberán hacer algunos cambios en ese lugar. Cambiando de lugar y ya cambiados con la ropa de trabajo, Karen le pide a nuestro prota que lo primero que deberían hacer es cambiar la bañera por una nueva. Así que los dos se ponen manos a la obra. Ella empieza a darle con una maceta, pero al ver que no puede, el prota la ayuda y con golpes más fuertes empieza a destruir la vieja bañera. Ella, al ver la fuerza de nuestro prota, se sorprende y se tapa la boca. Pero Kasekage, al verla, se alerta al instante, piensa que, así como fue con su esposa, cree que ya asustó también a Karen. Se sentía de nuevo mal por lastimar a otras personas. Pero en contra de lo que Kasekage está pensando, Karen se le lanza encima y tomándole las manos le dice que es increíble, añadiendo que es muy fuerte y que sabía que nuestro prota era realmente confiable.
El prota respira de alivio, así que continúan con la demolición. Unos minutos después, cuando ya está listo el lugar para la nueva bañera, se les presenta un nuevo inconveniente: la bañera nueva no encaja. Kasekage le pregunta si debían romper la pared para hacerla encajar, añadiendo que si tiene problema pues, sabe que esa casa tiene muchos recuerdos con su abuela. Karan lo piensa por algunos instantes, pero después sí, con determinación le dice que lo hagan, pues no es como si estuvieran cambiando todo. Además, esos cambios serán recuerdos que tendrá con nuestro prota. Esto hizo sonrojar un poco a nuestro cara de hielo, pero esta chiquilla por su parte empezaba a quitarse el overol, ya entraba en calor. En ese momento los dos se ponen de acuerdo y, rápidamente empiezan a trabajar en el nuevo baño. Tumban una pared, también hacen los arreglos de las tuberías y finalizan con la puerta y ventanales. En ese momento, cuando terminan, el prota mira a Karan y se pregunta si ella no le tiene miedo. Pero ella, con una gran sonrisa, lo mira y le dice que le gusta mucho cómo quedó su nuevo baño. Al día siguiente, cuando los chicos entran al baño restaurado, se sorprenden al ver que les quedó muy bien. Ella dice que las paredes de madera quedaron muy elegantes, añadiendo que la bañera ahora sí es grande. Todo esto mientras miraba a Kasekage con cara de absoluta felicidad. El prota, por su parte y lleno de felicidad compartida, decide levantarla por la cintura y le dice que por fin lo lograron. Pero todo eso lo hizo inconscientemente, como un reflejo, además de añadirle que quedó muy lindo y realmente increíble. Pero Karan, al verse en esa situación, rápidamente algo avergonzada le pide que la baje. Kasekage, por su parte, se siente mal por lo que hizo, así que rápidamente, mientras cree que ella está molesta, le pide disculpas y le revela que la verdadera razón de su divorcio fue la supuesta violencia doméstica. Pero le añade que él recuerda no haberle hecho nada malo a Karan cuando la levantó, pero debe haber sido algo aterrador para ella al ver que un tipo grande como él la levantara así de repente. En ese momento le pide perdón y, desviando la mirada con algo de culpa, le dice que lo mejor es abandonar esa idea de que puedan vivir juntos, pues es lo mejor para Karan. Pobre prota, está bien traumado por esa zorra de exmujer. Karan, por su parte y después de escucharle esas palabras, se le acerca y, levantándole la barbilla le pregunta sobre lo que está diciendo. Además de añadirle que, sabe que Kasekage es callado y no es muy sociable, pero sabe que es una persona realmente amable. Además, y recordando su pasado juntos, le dice que las cosas fueron complicadas para ella cuando eran niños, pues aparentemente también la maltrataban y, era el prota quien siempre estaba con ella cuando no quería regresar a casa, siempre la ayudó y la alentó a seguir adelante. Así que Karan le dice que Kasekage siempre se quedaba con ella, porque no quería volver con sus padres, además de que escuchó que los padres de nuestro prota siempre lo regañaban por regresar tan tarde a casa de su base secreta. En ese momento y con una gran sonrisa mientras le toma el rostro a nuestro prota, le dice que siempre fue salvada por Kasekage y, por eso cree en él. Estas palabras hicieron ablandar un poco el corazón de nuestro prota, quien después de escucharla cayó sentado en el suelo, diciéndole que él es poco sociable, incluso sus compañeros de trabajo no le creyeron. Tuvo que vender su casa para pagar el acuerdo con su ex y ni siquiera pudo desahogarse con sus padres sobre lo mal que la estaba pasando. Qué triste nuestro prota. Pero en ese momento, ella le dice que eso es demasiado terrible. Así que el prota, sintiendo que por fin es escuchado y valorado, le pregunta a ella si está bien entonces dejar que él se quede en ese lugar. Ella al escucharlo se sorprende, pero rápidamente se sonroja y, con un asentimiento le añade que hagan una casa en la que sea fácil para ellos vivir juntos. Un rato después, Karan estaba probando su ducha nueva, muy feliz de saber que se puede relajar mejor. En ese momento el prota se acerca y le deja una toalla por fuera del baño, así que ella, algo pícara, se levanta y le pregunta si quiere que se bañen juntos. Pero el prota, algo nervioso, lo niega y empieza a irse rápidamente. Así que Karan vuelve y entra al baño y, ahora le pregunta a Kasekage sobre lo que deberían renovar después del baño, añadiendo que le gustaría mejorar la cocina y también el dormitorio. Así que el prota le dice que lo mejor es que se lo tomen con calma,
pues desde ese momento empezarán a construir su nueva base, solo para ellos dos solitos, jajaja. ¿Se vienen cositas ricas? Ya lo veremos. A la mañana siguiente, Karen irrumpía en la habitación de nuestro prota llamándolo, pero Kasekaze, aunque despierto, no contestaba. Ella, al no ver ninguna reacción, se sube a la cama de nuestro prota y lo observa detenidamente con su celular en la mano. Pero Kasekaze no entiende por qué ella hace eso, está un poco nervioso. En ese momento nuestro cara de hielo se levanta y le pregunta sobre lo que está pasando, pero Karen, quien ya se le ha montado encima, le dice que está ahí porque nuestro prota no despertaba por nada del mundo. Además de preguntarle si es porque está muy cansado debido a las renovaciones del día anterior. Kasekaze está con la mente en blanco, pensando en que Severa Pechugota está encima de él. Así que Karen, al ver que no dice nada, le comenta que ya está listo el desayuno y lo invita a que vayan juntos. Así que el prota le responde muy nervioso que ya se alistará y pronto irá a comerlo. Pero ella, al notar esa actitud extraña, se enoja un poco y se levanta rápido, no sin antes decirle que se deprisa pues se enfriará la comida. Unos segundos después de que Karen abandonara la habitación, nuestro prota respiraba de alivio. Además de decirse que eso que ella hizo fue demasiado fuerte y estimulante para alguien que se acaba de despertar. Pero también se pregunta sobre lo que ella hacía con su celular cuando lo despertó. Afuera de la habitación, Karen estaba de pie junto a la entrada diciéndose que no hubo respuesta, añadiendo que tal vez debió haberse puesto algo más sexy mientras se tocaba esas tapas. Esta chiquilla quiere que nuestro prota la debute rápido y sabroso. Unos minutos más tarde, nuestro prota se encontraba frente a un delicioso desayuno y, después de agradecer, se dispone a merendar. En ese momento, después de probar bocado, Kasekaze le dice a Karen que está muy delicioso. Ella se alegra de esas palabras, así que se levanta y le dice que también preparó algunos encurtidos así que se los traerá. Ella se va por ellos y el prota, al verla, sonríe y se dice que está muy agradecido con Karen, pues en el cibercafé siempre solía engañar el hambre con café gratis. Y ahora, alguien le prepara una comida tan rica en cada plato que le dan. Esto lo pone de nuevo cabizbajo pensando y preguntándose si habrá algo que él también podría hacer por ella. En ese instante Karen regresa y le pide perdón por la espera, pero Kasekaze la llama y le dice que le tiene una propuesta, le pregunta si le dejaría encargarse de la limpieza del hogar. Un rato después, cuando el sol está radiante en la ciudad, el prota estaba agarrado con la limpieza. Karen le acerca un té para el calor, alegando que el clima está potente. El prota agradece pero sigue su trabajo, sabe que ese lugar está bastante sucio. Así que piensa que Karen, de alguna forma, limpia, pero al ser una casa tan grande, le queda difícil llegar a todos los lugares. Así que, unos segundos después de terminar de limpiar ese sitio, se dirige a otro y, cuando pasa cerca de una habitación, logra ver a Karen en ropa interior dentro. Esto lo sorprende, pero como todo un caballero, se dice que ella está desprevenida, así que en un rápido movimiento le iba a cerrar la puerta. Pero en ese instante logra ver algo en la estantería de Karen. Kasekaze logra ver un juguete que se le hace conocido, cree que es algo que conoce. Pero en ese momento, Karen se da cuenta de que el prota ha entrado en su habitación, así que muy nerviosa le dice que cierre la puerta. Esto asustó a Kasekaze, quien rápidamente se disculpa, pero Karen, al intentar echarlo, tropieza y cae encima de nuestro prota. En ese momento el prota, algo reacio y tímido, le pregunta si está bien, pero ella se queda en silencio. Este silencio sirvió para que ambos se llenaran de vergüenza extrema. Así que unos segundos después, Kasekaze se levanta rápidamente y de nuevo empieza a disculparse con ella, añadiendo que la puerta estaba abierta y pensó en cerrarla sin querer verla a ella. Karen, por su parte, le dice que no se disculpe pues, la culpa realmente es de ella al ser tan descuidada. Además le añade que es obvio que nuestro prota también se ha convertido en un hombre adulto, preguntando con coquetería. Todo esto lo decía mientras se ponía algo más de ropa. Kasekaze, por su parte, se queda de espaldas y en silencio sin decir una sola palabra.
Así que Karen le decía que él está tan fuerte que su corazón, de alguna forma, empezó a latir un poco más rápido. Bien coqueta la chiquilla. Kasekaze, después de escucharla, se decía que Karen también era igual, antes era tan delgada y ahora era severo peluchote. Pero después de imaginarse cosas, niega con su cabeza esos malos pensamientos y se dice que no recuerde eso que vio, que debería recordar mejor lo que vio en su habitación, esa figura de Yomogi Green. En ese instante Kasekaze tiene un recuerdo, donde Karen niña veía con gran asombro esta figura legendaria. Ella le preguntaba a nuestro prota niño por esa figura y el prota le decía que se lo habían comprado sus padres para su cumpleaños. Así que ella le preguntaba muy feliz si podía tocarlos, algo que Kasekaze aceptaba sin problema. En ese recuerdo, Karen tomaba una figurita y empezaba a jugar, diciéndole al prota que a ella no le compraban cosas así. Algo que hizo sentir algo mal a Kasekaze, quien rápidamente le dice que él le dará una figurita a ella. Pero Karen, al escuchar eso, le dice que no, pues es el regalo de sus padres. Así que el prota le dice que no importa y que escoja el que quiera. Por su parte Karen niña, sin resistirse más, escogió uno. Todo esto lo recordaba nuestro prota mientras volvía en sí, diciéndose que ella al final escogió uno de esos muñecos y todavía lo tiene consigo. En ese momento Karen, al notar que se ha quedado en silencio, se pregunta el por qué. Pero Kasekaze rápidamente le pregunta si todavía le gusta, palabras que tomaron por sorpresa a nuestra rubia favorita, pero ella empezó a malinterpretar esas palabras. Así que se pone algo nerviosa, no sabe a qué se refiere, o bueno, sí sabe pero se hace la pendeja. Así que Kasekaze le pregunta si no es así, pero Karen se queda sin palabras. Así que un segundo más tarde, y después de tragar saliva, se arma de valor y le dice que es así, pues la verdad es que ella siempre lo ha amado. Todo esto lo dice muy avergonzada y sonrojada. El prota le sacó la confesión solo preguntándole por esa figurita, jajaja. En ese momento el prota le lanza una mano y ella piensa que la tocará, pero Kasekaze agarra la figura que estaba a la espalda de ella y le dice que entonces ama demasiado a Yomogi Green, refiriéndose a él como lo que le gusta a Karen. Ella, al notar el malentendido, se sorprende, pero nuestro prota le dice que, incluso ahora ella lo tiene muy bien cuidado. Karen, al notar el cambio, decide no corregir nada y, al contrario se mete en el papel, añadiendo muy feliz que sí, que incluso hasta el día de hoy le sigue encantando esa figurita. En ese instante el prota vuelve a poner al muñeco en su sitio y le dice que ese pequeñín también debe estar feliz. Se da la vuelta y se va con el objetivo de seguir limpiando la casa. Karen, al notar que Kasekaze se va, se deja caer y suspira de vergüenza, diciéndose que pensaba que nuestro prota la había descubierto. En cuanto a nuestro prota, unos minutos después deja la casa completamente reluciente. Así que, al notar que ya está limpio, se da cuenta de que ya es mediodía y tiene algo de hambre. Así que, mientras camina hacia la cocina, nota a Karen ahí y también siente demasiado calor en ese lugar. En ese momento, cuando nuestro prota entra a la cocina y la mira, Karen le agradece por la limpieza añadiendo que a la comida le falta muy poco. Pero Kasekaze le pregunta por el calor que hace ahí. Así que Karen le dice que, al freír la tempura, el calor se queda encerrado en el lugar, pues esa cocina en verano es muy calurosa y, al contrario, en invierno hace demasiado frío. Así que Kasekaze lo comprende. Karen, por su parte, le dice que todo está listo y le pide que la ayude a llevar las cosas al comedor. Pero Kasekaze, al notarla a ella después de quitarse el delantal, le dice que la ropa se le ha vuelto transparente por el sudor. Ella al verse se avergüenza y rápidamente sale corriendo, no sin antes decirle a nuestro prota que ya vuelve y que siga llevando las cosas de la comida, algo que nuestro prota muy nervioso acepta. Finalmente, unos minutos más tarde, después de chocar unas ricas chelas, los dos se disponían a comer algo sabroso. Kasekaze, por su parte y, después de probar bocado, se decía que agradecía que ella le prepare comida tan rica, pero se siente mal de que ella tenga que cocinar en una cocina que es tan calurosa. Así que se pone en modo pensativo y se dice que lo que puede hacer es ayudarla de alguna forma.
En ese momento la interrumpe y le pregunta por si la próxima renovación que hagan debería ser la cocina, palabras que sorprendieron a nuestra hermosa rubia, pero que de alguna forma la hacen sentir segura y confiada en el futuro junto a nuestro cara de hielo. Con esto terminamos el resumen de la primera parte de este gran manga. Queremos agradecer el apoyo de nuestros primeros miembros oficiales del canal a nuestro proyecto, además de invitarte para que también te sumes y nos ayudes a seguir creciendo cada día. Gracias a todos. Recuerda que, si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Déjanos tu like, esto nos motiva para seguir trayendo más historias como esta. Por último, cuéntanos en los comentarios qué te pareció el manga o, si te gustaría una siguiente parte, te estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video.